Luz de Sombras es una exposición donde hay pintura, pintoescultura, dibujo y entonces dibujo tridimensional. Es consecuencia de muchísimos años de trabajo. Entonces la obra tiene una evolución, va evolucionando en cuanto a contenido y en forma. Yo siempre he hecho formatos irregulares porque siento la necesidad de sobrepasar el formato convencional. Y presento unas cuantas obras últimas, algunas de hace 2 años, y como te digo, es consecuencia de una serie donde imperan los elementos naturales de la naturaleza, en contraposición con planos, con espacios habitados. Reconocemos a Eloísa Sanz. Y la reconocemos porque efectivamente esta exposición es la herencia, el logro, el éxito, la memoria de muchos años de trabajo, de muchos años de concienzudo trabajo. Eloísa Sanz es una persona que fundamentalmente defiende la pintura y a su vez defiende la pintura como investigación y por tanto defiende la pintura en el taller, en el laboratorio de las ideas. Y esto no es fácil, porque el trabajo creativo en el taller es complicado, es difícil, es solitario, es a veces muy traumático. En realidad me transmito yo, ¿no? Es lo que pinto, es mi mundo, es lo que... Y luego espero que la gente, por lo general, no todo el mundo lo percibe de la misma manera, pero no tengo una idea determinada, un lenguaje, esto como una misiva, no, es simplemente mi mundo y mis formatos. Y entonces lo que intento es me expreso y que la gente reciba lo que yo estoy o perciba lo que yo digo. Pero vamos, no tengo una idea determinada ni lanzo, por ejemplo, una idea, no. Yo creo que el mensaje fundamental de esta obra, de esta exposición en concreto de Eloísa, es que fundamentalmente es una obra en la que vamos a encontrar un escenario posible para que seamos un poquito más humanos. Es la evolución. En realidad los temas no son tan importantes. Lo que es importante es la intención y el contenido de la obra. Y por lo general se va evolucionando en cuanto a formatos y contenidos. Puede ser que vivo en el campo y de alguna manera tiene un sentido también ecologista, ¿no? Es la lucha de la naturaleza con la urbanización o con los elementos, con los espacios habitados o habitaciones y que rompen la naturaleza y la absorben. Y es una lucha entre los dos lenguajes. Utilizo todos los elementos que tengo a mi alrededor. Yo vivo en un pueblito pequeño, en Palacio de los Deresma, dentro de mi jardín, y el hecho de estar rodeado de hojas, que además me parecen apasionantes cuando caen las hojas, las fotografío, porque también hay zonas en los cuadros que utilizo fotografías de mi propio jardín. Es mi entorno. Lo mismo que cuando tuve una serie que utilizaba ciudades, utilizaba fotografías de las casas donde yo había vivido, ¿no? Entonces, de alguna manera, el utilizar ramas, hojas, que en realidad me pertenecen, porque es lo que yo piso todos los días, y las utilizo dentro de la caja y le da un aspecto real. También siempre hay una lucha, en este caso, entre cosas pictóricas, pintadas y elementos reales, que creo que le da una tensión distinta, ¿no? Pero en cierta manera siempre pinto mi entorno. Algunos cuadros como este es convencional, tiene la perspectiva clásica, y entonces, pero sigo luchando con una sensación de espacio. Pero en muchísimos de ellos hago la tridimensión real, poniendo maderas o utilizando elementos que siempre son confusos, porque en realidad tampoco son cajas determinadas, son elementos que entran y salen, y entonces siento la necesidad de
de salir de la bidimensión en este aspecto y luego del formato regular. Es una necesidad que tengo, en realidad siempre me pasa lo mismo, desbordo los elementos normales, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, es un cuadro donde es el espacio tiene solapas que entran, salen y de alguna manera engañan al espectador. Son como cajas, pero desestructuradas. Y luego utilizo distintos materiales, por ejemplo, estas es un efecto visual, ¿no? Una textura, pero sin embargo esto va en volumen y esto le produce una riqueza de materiales que la necesito para poder expresar una sensación o una intención, porque toda la pintura tiene una intención. Lo que os he dicho que, por ejemplo, yo no tengo un título determinado, no tiene que ver nada, yo tengo una intención en mi pintura. Lo que pasa es que a veces es como secreta y entonces tampoco la puedo expresar de una manera literaria. A veces es una intención hasta abstracta o sensorial, ¿sabes? Por ejemplo, yo podía hacer un discurso, pero yo creo que lo que yo siento o lo que yo pretendo expresar va más allá de un discurso que yo transmita. Es una sensación, es sensorial y hay una intención, no solamente formal, sino también ideológica. Es muy compleja formalmente, como lenguaje, hay muchas claves, y esas claves hay que entenderlas, hay que descubrirlas, hay que decodificarlas, decimos, porque si no a veces podemos entenderlas un poco superfluamente. Por ejemplo, imaginemos que nos situamos en los cuadros que tienen un formato raro, un formato roto. Eso que decimos que los cuadros de Eloisa Sanz no son cuadrados, aunque alguno haya cuadrados, pero en general solemos decir que los cuadros no son cuadrados. De la misma forma que solemos decir que la silla no tiene cuatro patas, con lo cual son muebles distintos. Bueno, pues veríamos que alguien podría quedarse simplemente en esa característica propiedad de su lenguaje como una anécdota. Bueno, pone las tablas así o asao, rompe el soporte, bueno, es un elemento efectista, es un elemento que algunos podrían considerarlo hasta un poco llamativo, provocativo, incluso barroco. Se ha hablado del barroquismo de la obra de Eloisa Sanz. Pero yo creo que lo interesante es que por encima de ese color expansivo, por encima de ese juego de volúmenes, por encima de esa ruptura de las perspectivas y de los planos, por encima de todas esas síntesis dialécticas entre lo interno, lo externo, lo objetivo, lo subjetivo, lo vegetal, lo constructivo, el color, el silencio, el blanco y negro, las distancias, etcétera, etcétera, que todo eso está aquí, yo creo que fundamentalmente hay una gran voluntad de construir un relato que de alguna forma nos seduce y nos provoca y nos emociona en la obra de Eloisa Sanz. Todos de alguna forma tenemos nuestra pequeña colección de cajas en casa, más grandes, más pequeñas, más bonitas, más feas, de una materia, de otra. Y es curioso, tenemos cajas que en sí mismas son lo valioso y están vacías, pero normalmente guardamos cosas dentro. Así que la caja es posiblemente uno de los elementos más simbólicos de la cultura. En realidad no viviríamos sin cajas. Y las cajas son significativas, tienen un valor simbólico porque guardan cosas. Así que, en realidad, Eloisa en estas obras lo que está haciendo es un poderoso ejercicio de memorización. En realidad, en cada caja nos va poniendo pequeños elementos que guardan relación con la memoria más íntima suya.
No es que sea una obra íntima desde el punto de vista temático, temáticamente sigue hablando de lo mismo, formas, volúmenes, luces y sombras, lo vegetal y lo formal, etcétera, etcétera. Pero sí que en estas obras hay un elemento que tiene mucho que ver con esa recuperación de la memoria, que es el elemento gráfico, el dibujo, la línea, la plumilla, y en el fondo son obras muy caligráficas. Es como si fueran pequeñas cajas donde Eloísa nos enseña sus pequeños textos íntimos. Por eso es por lo que ha vuelto a utilizar más el elemento gráfico, ha vuelto a utilizar más los soportes vegetales, el papel vegetal, los acetatos, el dibujo, la plumilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, estas cajas tienen una enorme misión de futuro. Eloísa en estas obras no está hablando tanto de su obra hecha, de su pasado, sino fundamentalmente de lo que va a seguir haciendo, de su futuro. Así que son obras efectivamente muy íntimas, pero muy cómplices de nuestra mirada, porque en realidad son como pequeñas cartas que Eloísa nos escribiera con una caligrafía especial, hablándonos de lo más íntimo nuestro, de nuestras utopías, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños, de nuestros conflictos, de nuestras contradicciones. Son obras en las que incluso aparece mucho elemento vacío, y el elemento vacío en la obra de Eloísa se está recuperando evidentemente no como una ausencia, sino precisamente como una invitación. Me producen una tranquilidad, porque no lucho, hasta pintar un cuadro grande físicamente es potente, porque pintar un cuadro de 2x2, o sea, tienes que subirte una escalera y hasta el espacio del cuadro hay veces que te absorbe, o sea, te rodea. Sin embargo, cuando utilizo formatos pequeños, yo domino más la situación, entonces es una cosa más tranquila. Lo cual no quiere decir que sea más fácil, porque hay veces que los formatos pequeños te producen unos problemas que no los tiene un cuadro grande. Pero de alguna manera lo encuentro como muy lírico, muy tranquilo, poético. Y oigo mucha música y entonces no me muevo, simplemente estoy encima del cuadro, que es otra sensación absolutamente distinta que cuando utilizo las sierras para trabajar, que también es una cosa que me gusta muchísimo. Son piezas muy chocantes, muy sorprendentes, ¿no? Pero absolutamente coherentes con toda la propuesta, no solamente artística, sino estética de Eloísa Sanz. En realidad no son sillas, en realidad son objetos imposibles, porque en realidad, por ejemplo, lo que definiría una silla es que es un objeto que sirve para sentarse, como yo estoy ahora. Pero es curioso, en esta silla no nos podemos sentar, tampoco podemos guardar nada. En realidad es un objeto inútil, pero todo el mundo sabe que posiblemente de los objetos inútiles surge ese salto de la utilidad inmediata, cotidiana, a lo que es lo simbólico, y que en el fondo es lo más significativo. Y en realidad estos son muebles imposibles, estos son objetos híbridos, y en realidad no se pintan sillas, esto no es una silla pintada, sino que más bien la propia silla sirve como soporte y como indagación de la pintura. O sea, que en realidad estamos viendo una propuesta para una utopía de una futura habitación donde nosotros proyectemos nuestros mejores ideales, nuestras mejores ilusiones. En realidad es una llamada de atención de que un mundo otro es posible. Estamos muy acostumbrados al elemento funcional de las cosas. Las cosas son en la medida que sirve para algo. Cuando algo no nos sirve, evidentemente lo tiramos, lo eliminamos, ¿no? Y posiblemente estemos tirando lo más valioso de la vida, porque en ese objeto ya hay
muchísimos elementos que nosotros hemos ido dejando a lo largo de nuestra experiencia y a lo largo de nuestra relación con ese objeto. Entonces Eloísa lo que hace es construir un peculiar mobiliario para un sueño, un peculiar mobiliario para una utopía. Siento la necesidad de salir continuamente y sobre todo hay que evolucionar, tampoco me puedo aburrir. Entonces esto me divierte bastante, o sea, y siempre es como una especie de lucha para no quedarme con lo que sé hacer. Está intentando construir una pintura para el hombre y mujer, obviamente. O sea, Eloísa empezó a pintar figura humana, y además una figura humana muy intensa, muy dramática, muy expresiva, muy expresionista incluso, como herencia de otros diálogos que ella tenía con distintos autores, pintores de su momento. Pero en un determinado momento la figura humana desaparece de sus obras. Y claro, alguien podría pensar que Eloísa Sanz ha roto con la figuración humana, incluso se ha olvidado de la figuración humana, todo lo contrario. Yo creo que la figura humana en Eloísa Sanz siempre está aquí, es una pintura humana, es una pintura muy poética, pero también es una pintura muy comprometida, y es una pintura muy comprometida con el hombre. El hombre en este caso como espectador, pero espectador que nos damos cuenta que no somos pasivos, sino espectadores que, dada la construcción formal de las propias obras, ese juego de planos, de luces y sombras, de líneas y de manchas, etc., estamos dentro de la propia obra. Y entonces, en el fondo, yo creo que lo más sugerente que a mí se me ocurre decir de esta exposición y de la última trayectoria de Eloísa Sanz es que está construyendo un escenario donde el hombre no solo y exclusivamente sea un poquito más libre, sino sobre todo un poquito más humano, un poquito más solidario, un poquito más coherente, un poquito más respetuoso, en último término un poquito más igual, justo. Fundamentalmente la obra de Eloísa va a caminar fundamentalmente hacia un componente, y me atrevo a decirlo, es un riesgo que asumo, más poético, pero a su vez más ciudadano. Es más, si entendiéramos bien la palabra, más político. Y más político fundamentalmente porque es una obra que cada vez más nos está hablando del futuro del propio hombre. Y no es un futuro sombrío, no es un futuro triste, no es un futuro pesimista, sino más bien lo contrario. Pues hasta el día 7 de junio la podéis visitar, está abierta. Invito a todas las personas que aún no hayan tenido oportunidad de venir a verla, que vengan simplemente a disfrutar de una gran exposición de pintura.